principios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso medicinal del cannabis en la Ciudad de México. Mientras tanto, senadores de la República deberán conformar antes del 31 de octubre una legislación que regule su uso científico, médico, industrial y recreativo. Para examinar cómo va el camino hacia la regulación de la marihuana en México, le damos la bienvenida a Sara Snap, especialista en políticas públicas sobre este tema. Sara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Javier. Un gusto estar aquí. ¿Dónde estamos parados ahorita en este proceso que ya lleva un rato? Sí, estamos en un momento histórico, yo diría. Estamos en una coyuntura política que nunca nos había tocado en la historia de México, yo creo, ¿no? En de que tenemos la jurisprudencia que fue ganada o resuelta el año pasado, en octubre. Tenemos este otro caso que salió hace unas semanas sobre el tema de cannabis medicinal y la necesidad de reglamentar la iniciativa que se aprobó en 2017. ¿La jurisprudencia tiene que ver con el uso recreativo? Sí, con el uso correcto, personal, ¿no? Adulto. Entonces, exacto, tiene que ver con que ya han aprobado 5 casos bajo el mismo criterio de que un adulto, en este caso los quejosos, tienen el derecho a cultivar cannabis para su consumo personal, entonces lo cultivan en su casa. Yo también tengo un amparo en la Suprema Corte, en la segunda sala, que permite que puedo importar las semillas para poder cultivar para mi consumo personal. Comercio. Entonces, no comercializar, es sin fines de comercio. Uso personal, bajo este derecho al libre desarrollo de la personalidad, que solo aplica a individuos. Entonces, por eso una empresa no puede utilizar ese mismo derecho, ¿no? Luego está lo medicinal, decías. Entonces está lo medicinal, que se aprobó una iniciativa en 2017, si recordamos, que en realidad era una iniciativa muy corta. Solo permitía la importación de productos de menos de 1% de THC, entonces principalmente de productos que contienen CBD, que es uno de los más de 100 cannabinoides que existen en la planta. Y eso era una iniciativa que se pasó justo como un mínimo en los reclamos de la sociedad ante el caso de Grace Elizalde y otros niños que tienen epilepsia. Entonces, una madre, Margarita Garfias, lleva el caso de su hijo, Carlos, diciendo, como no han reglamentado esa ley, nunca salió un reglamento, solo unos lineamientos, mi hijo no ha tenido el derecho a la salud, ¿no? Y su hijo toma productos de cannabis y toma productos que tienen THC para su epilepsia. Carlos tiene 15 años. Entonces, llega ese caso y activa de nuevo el debate sobre el uso medicinal. Entonces, tenemos eso en la rama judicial, ¿no? Que ellos están siendo muy claros en que necesitamos un cambio de paradigma. La prohibición no está funcionando. Después tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Promovido por el Ejecutivo, que la prohibición es insostenible y que tenemos que buscar otras maneras de abordar el tema. Ahí usa un lenguaje un poco estigmatizante a veces hacia los usuarios o las personas que usamos drogas, pero ahí está. Y después tenemos la iniciativa que presenta la ministra, ¿no? Que ella lo presenta en noviembre del año pasado, la ministra Olga Sánchez Cordero. Ahora secretaria de Gobernación. Ahora secretaria de Gobernación. Y eso es la parte legislativa. Entonces, de cierta forma, estamos en un momento donde los 3 ramas del gobierno están de acuerdo. Necesitamos hacer algo. En dejar atrás el viejo paradigma punitivo, etcétera. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué sientes tú que es el discurso dominante en estos 3 ámbitos? Y lo vimos en Estados Unidos y lo hemos visto en otros países que han iniciado este proceso. Hay como que un énfasis en ver todo esto a través de los lentes empresariales, por un lado, y de la recaudación de impuestos por el otro. Hay quien piensa en este tema desde la perspectiva de salud pública y hay quien piensa en este tema desde la perspectiva de la libertad individual. Vemos claramente esta última perspectiva en algunas de las resoluciones de la Suprema Corte, pero de estos 3 discursos, ¿están conviviendo los 3? ¿Está dominando más uno? ¿Debería, según tú, dominar más uno que otro? Están conviviendo los 3. La semana pasada el Senado hizo una serie de conversatorios y todos los eventos que ha hecho el Senado, la Comisión de Justicia y los otros, la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, que dicen rumbo a la regulación. Entonces nosotros escuchamos eso y decimos, ya no estamos debatiendo si sí o no, sino cómo lo deberíamos de hacer. Y creo que otro componente que agregaría a esa sopa de perspectivas es el componente de justicia social y construcción de paz. ¿De quién está en la cárcel por?
Sí, de quién está en la cárcel, de quién está cultivando ilegalmente, claro, de la violencia que ha ejercido el Estado en contra de esas comunidades, de cómo vamos a reparar el daño, ¿no? Cómo vamos a utilizar la regulación para la construcción de paz en México. Y nosotros, mi organización Instituto RIA, conformamos parte de una coalición que se llama Regulación por la Paz. Y nosotros hemos puesto eso en el centro. Entonces, cuando pensamos en una iniciativa... Eso sí es particular de México. Es particular de México. No se escucha en Colorado ni en el estado de Washington. Esas no, y lo empiezan a hablar en el tema de Estados Unidos con la encarcelación masiva, ¿no? Sí, hay una... Pero mucho más en estados como Nueva York o en California que en Colorado. Sí, totalmente. Y aquí en México, pues es la parte de la seguridad y cómo podría impactar la seguridad, la violencia, y yo siempre hablo de la corrupción, ¿no? Y de que sí podría tener, bueno, cambiaría toda la relación entre usuarios y Estado, ya no nos estarían extorsionando en la calle, que es lo que sucede, o ya no estarían encarcelando a personas por pequeñas cantidades. ¿Quién resiste? ¿Quién allá afuera dice que ya el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que ya es una discusión no de si sí o no, sino de cómo, pero quién allá afuera sientes tú que resiste todavía y con qué tipo de argumentos? ¿Son meros tabús? Ya nos avisarán, ¿no? Los que pero sí crees que hay todavía una... Yo creo que la resistencia es mucho menos que antes. Creo que ya la sociedad se ha sumado a esto de una manera mucho más amplia. Sí hay gente que todavía, ¿no?, ponen cosas como, ¿por qué no hacen deporte en vez de fumar marihuana? Y es como, pues, puedes hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Y creo que también hicimos una campaña Yo Forjo Paz en las últimas 2 semanas, y justo era para que la gente podrían decir, estoy a favor de esto. Y las historias que llegaron eran diversos, múltiples, padres que hacen... productos de cannabis para sus hijos, una persona que había sido encarcelado por portar cierta cantidad. Entonces, yo creo que ya se está rompiendo el tabú, la gente se está sumando porque sí creemos que forma parte de un cambio en México y ya estamos ansiosos por ese cambio. ¿Se ve reflejado en la opinión pública esto? Porque en las encuestas históricas la mayoría estaba en contra, cuando decías legalizar, estaba como en general en contra. Yo sí he visto una evolución y siempre se argumentó que apenas si empezaras el debate y un genuino debate y empezaras a tomar medidas para regular, etcétera, la gente empezaría a cambiar de postura. Exactamente. Pero ¿sí ha sucedido? ¿Dónde estamos hoy en cuanto a opinión pública? En el tema de cannabis medicinal ya es 85-90% a favor, sustancial, y en el tema del uso personal adulto es entre 44 y 50, entonces ya estamos en ese margen de error en las encuestas. Y sí, lo que hemos visto es que cuando más acercamos información para que la gente entienda la planta, entienden los impactos que ha tenido la política de drogas aquí en México, se suman, ¿no? Entienden que esto es algo que tiene que cambiar, y nosotros por eso nos gusta incluir a organizaciones de derechos humanos, a personas con familiares desaparecidos, porque esto tiene que ser un movimiento muy grande, y eso es lo que nosotros como sociedad civil hemos estado haciendo, ¿no? Acompañamos el proceso en el Senado, les damos todos los insumos y el expertise que requieren, las experiencias internacionales, entendiendo que en México también el punto de esto va a ser activar el campo, que sea una palanca para desarrollar económicamente ciertas zonas del país que han sido afectados por la violencia y por altos índices de delito, ¿no? Entonces, es de buscar cambiar esa parte justo para que acompañamos esa parte de la incidencia, pero también activando un movimiento, ¿no?, de que la gente se puede sumar. Entonces, cualquier persona que va a la página de regulacionporlapaz.com te puedes inscribir y así te llegan notificaciones de qué está sucediendo y momentos para participar. Porque yo creo que los legisladores tienen que sentir esa presión desde la sociedad, desde las comunidades, que sí queremos eso. Vimos un gran cambio cuando fue los líderes de opinión, que todos ustedes empezaron a escribir sobre este tema, ¿no? Y eso fue hace 5 o 6 años, yo creo. Hablabas del campo, y eso me lleva a otra droga, que es la heroína, la amapola, el cultivo de la amapola. ¿Qué tanto? Bueno,
O sea, no lo hemos olvidado, sí. Porque en Estados Unidos es la marihuana y solo la marihuana y nadie está hablando de ninguna otra cosa. Sí. Pero sí, los retos de México son muy distintos. Es un país donde se consume muy poco en general, pero somos tanto un lugar de paso de drogas como de producción. Van a entrarle también al tema de la amapola. Bueno, sé que están en el tema de la amapola, sí, pero eso sí, sospecho que generará mucha mayor controversia y más con el vecino del norte. Sí. ¿Cuál es la estrategia ahí? Sí, pues digo, nosotros intentamos romper el tabú hace alrededor de 10 años en el tema de cannabis y ha sido un labor largo, ¿no? Sí. No lo hemos logrado aún, seguimos ahí, estamos más cerca que nunca. Pero sí, para México esto es un tema de los cultivos que tenemos en el país. Y uno de esos cultivos es flor de amapola, que después se convierte en heroína, se podría convertir en otros medicamentos. Claro. Y también... O sea, hay que decirlo, hay un cultivo legal de la amapola para medicamentos. Totalmente. En muchos países del mundo, regulado por las Naciones Unidas. Sí, hay 19 países que cultivan amapola de una manera legal. Ningún país en América Latina cultiva de una manera legal, entonces México podría ser ese primer país. Eso sí es un tema más complejo, ¿no? Yo creo que la marihuana ya hemos superado muchos de los mitos. En el tema de amapola para nosotros ¿cuál sería un modelo de regulación que permite que los cultivadores pueden seguir cultivando, pero donde tal vez sí venden directo al Estado y el Estado entonces hace esos medicamentos en conjunto con una farmacéutica, ¿no? Sería muy diferente, claro, el esquema de acceso. Pero ahí también tiene que ver con... Hay países donde ellos están dando heroína de una manera medicinal, no solo morfina y otros medicamentos. Canadá está trabajando en cómo pueden hacer estudios clínicos donde dan heroína a las personas que lo consumen de buena calidad para asegurar que las personas no están muriendo de sobredosis de fentanilo y otras sustancias que están siendo agregado o adulterando al acceso a las personas. Entonces yo fui a Vancouver en mayo de este año para platicar con gente también que ahí están consumiendo estas sustancias y les pregunté, por ejemplo, ¿estarías de acuerdo en consumir goma de opio, ¿no? Fumar goma de opio en vez de inyectarte una sustancia? Todos me dijeron, feliz de intentar, de probarlo, nadie me lo ha ofrecido, ¿no? Entonces también es de que la prohibición genera que vamos hacia las sustancias más fuertes. Claro. Cuando el alcohol fue prohibido en Estados Unidos, nadie estaba traficando cerveza light. Todos estaban traficando alcohol fuerte porque quieres las ganancias. Entonces, nosotros tenemos que pensar en una regulación, podríamos ofrecer a las personas sustancias de menos riesgo, que tal vez te dan un efecto parecido, pero que lo puedes consumir de una manera más segura. Y eso es como nuestra tirada. Pero tenemos nada más ya un minuto. ¿Cuáles son los horizontes que ustedes ven, los hitos en el camino inmediato, en el próximo año, 2 años? Sí, bueno, ¿Qué tiene que suceder para que ustedes estén contentos de que las cosas avanzan bien? Pues ahí vamos en el Senado. El Senado, como se vio al principio, tiene hasta finales de octubre para aprobar un dictamen que tiene que contemplar la jurisprudencia, ¿no? Y lo que ha faltado en un mercado regulado. Nosotros estamos promoviendo que siga habiendo 3 vías de acceso: el autocultivo para adultos que quieren cultivar para su consumo personal, las asociaciones canábicas donde podemos cultivar en conjunto y un mercado regulado que privilegia al sector social, que realmente busca quiénes son los que han estado participando en este mercado de una manera ilegal y que pueden transitar a lo legal. No pensando en personas como el Chapo, que han estado involucrados en muchos otros delitos, sino los cultivadores, las personas que han estado transportando pequeñas cantidades, los que en realidad lo han hecho por una necesidad económica y esa es la ruta que han tenido que tomar. Entonces, para nosotros, y la excarcelación de personas que hemos visto ahora en la ley de amnistía, esto reflejado. Entonces nosotros tenemos mucha esperanza porque existe este momento político, existe este momento histórico y es ahora que lo tenemos que activar y empujar y entender que esto forma parte de una estrategia más amplia
en la construcción de paz en México, que creo que no importa de qué partido eres, todos queremos que México esté en paz. Sin lugar a dudas, Sara, pues muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con Juan Carlos Tamayo para analizar la ley contra facturas falsas y empresas fantasmas. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.